palabra el doctor César Camacho, a sus órdenes. Señoras, señores representantes de los medios de comunicación, quiero expresar el respaldo absoluto de la bancada priista en la Cámara de Diputados a las medidas en el ámbito de las finanzas públicas que ha anunciado hace muy poco tiempo, pocas horas, el secretario de Hacienda Luis Videgaray. Nos parece que en un tiempo en el que la economía nacional enfrenta complejos y difíciles retos, se trata de una serie de medidas social y financieramente responsables. La gravedad del diagnóstico obliga a la toma de decisiones firmes y ciertamente radicales. La astringencia presupuestal a la que se ha sujetado la Administración Pública Federal y el resto del sector público han obligado a tomar medidas cuyos resultados vamos a apreciar en poco tiempo. Y a efecto de explicar las razones y la trascendencia de dichas medidas, habremos de invitar al subsecretario del ramo, a Fernando Aportela, a que en el más corto plazo posible venga a la Cámara de Diputados. Hemos de plantear la posibilidad de que de que sean sus anfitriones, de que lo reciban diputadas y diputados de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto. Independientemente de la militancia de quienes presiden estas comisiones, creemos que el peso específico del tema, la importancia sustantiva de las medidas, permitirán que haya interés de todas las bancadas políticas por participar en esta reunión de trabajo, en la que no solo le pediremos esas explicaciones de las que he hablado, sino se puede establecer un diálogo franco, un intercambio de impresiones a efecto de que los representantes de la nación, como califica la Constitución de la República, a diputadas y diputados, estemos en condiciones de explicar, de abundar en detalles frente al electorado, frente a los ciudadanos que independientemente del partido por el que optaron en la elección de 2015, tienen todo el derecho no solo de estar informados, sino de cuestionar la viabilidad de las medidas. Concluyo insistiendo en que la bancada priista respalda categóricamente las medidas del Ejecutivo Federal a efecto de mantener la sanidad en las finanzas públicas y acredita un gran sentido de responsabilidad de parte del Ejecutivo Federal y de su equipo económico. Gracias. ¿Ah? Buenas tardes a las diputadas y a los diputados. Doctor, yo te quiero preguntar sobre que no es una medida drástica solamente para el gobierno, sino que esto repercute en toda la población, principalmente en los productos de primera necesidad. A mí me gustaría saber qué le dicen ustedes como representantes populares a los mexicanos que todos los días vamos al mercado y encontramos los productos más caros todos los días. ¿Qué decirles sobre esto? Y hace rato escuchábamos al auditor que dice que en el 2014 hay subejercicios por más de 66,000 millones de pesos. Esto no es algo muy contradictorio porque ya se tiene tiempo que se vive en esta crisis. Y también preguntar de qué van a hacer ustedes desde el ámbito legislativo, pues para que se recomponga esta situación. Sobre todo, por ejemplo, Pemex se anuncia un recorte de 100,000 millones de pesos y en el presupuesto de este año, pues también le quitaron prácticamente 100,000 millones de pesos. ¿Qué va a pasar con la paraestatal, con Pemex y CFE? Gracias. Las finanzas públicas no son las finanzas del gobierno, las finanzas públicas son las finanzas de los mexicanos. Y tienen que mantenerse saludables si queremos que la economía pública
tenga un impacto positivo en la economía de los bolsillos, en la economía de las personas. Un primer efecto de pocas horas respecto de las medidas anunciadas ha sido la apreciación del peso frente al dólar, lo que además impacta en la adquisición de ciertos productos o en el pago de ciertos servicios. Y como esta es una cuestión que queremos que nos explique suficientemente el subsecretario, no será una diputada o un diputado quienes comenten cuál será el impacto de estas medidas, sino el servidor público de alto nivel, que es Fernando Aportela. La Cámara de Diputados obviamente hará lo propio en su régimen interno, habida cuenta que la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia en la aplicación de los recursos públicos no solo es una obligación jurídica, sino un deber ético. Ahora bien, el presupuesto al final se aprueba bajo condiciones cambiantes. Esto es, la propia Secretaría de Hacienda, al plantear estos cambios, tendrá que justificar en la relación de franca comunicación con la Cámara de Diputados en qué consisten, cuáles son los factores que motivan estas decisiones y las consecuencias específicas. Impactará obviamente en el gasto público y en su momento en la cuenta pública, pero no es a la Cámara a la que le toca tomar estas decisiones o explicarlas, sino al Ejecutivo Federal. Por lo pronto, a nosotros nos parecen, insisto, inteligentes, oportunas y muy responsables. Hay medidas que pueden no ser las más populares, pero justamente porque el gobierno de Enrique Peña evade el populismo y no busca el aplauso fácil, sino la seriedad de un gobierno que se conduce con principios también de ética y de compromiso social. Adolfo Sánchez Venegas, de Notimex. Sí, buenas tardes, diputado. Yo quisiera preguntar, ¿por qué en lugar de Aportela no viene el secretario de Hacienda como encargado de las finanzas públicas del país? Y no, también sería oportuno que viniera el director de Pemex, los dos juntos, para que explicaran de alguna manera cuál es la situación real de la economía y de las finanzas públicas. La segunda pregunta sería, el PAN insiste repetitivamente que el gobierno del presidente Peña Nieto está reprobado en el manejo económico del país. Quisiera conocer su opinión a este constante reclamo del PAN, de que están reprobados. Si fuera necesario, invitaríamos a venir al secretario de Hacienda. Creemos que es suficiente con la presencia del subsecretario del ramo. Y el director de Pemex vendrá en poco tiempo. Se trata de una reunión que se había concertado hace varias semanas y que justamente el cambio de titular de la empresa es lo que difirió su visita a la Cámara, pero el nuevo director de Pemex también vendrá. Respecto a los argumentos manidos, recurrentes y diría pobres de Acción Nacional, lo único que revelan es echar mano de argumentos políticos, epidérmicos, superficiales, para tener un efecto electoral. Este es un gobierno, insisto, responsable, que ha hecho en un tiempo especialmente difícil, porque hay factores exógenos, como es el caso del precio del barril de petróleo, o el impacto nacional de efectos internacionales que han hecho variar la paridad, o mejor dicho, la fórmula cambiaria, el tipo de cambio del dólar respecto del peso. De modo que estamos convencidos de que un ejercicio responsable es lo que ha mantenido las finanzas públicas a flote. Si no hubiera habido, y hasta allá me remonto, reforma fiscal, las finanzas públicas estarían en serio aprieto. La decisión dada a conocer por Standard & Poor's ayer demuestra salud en las finanzas públicas, y la colocación en Europa de deuda pública nacional
demuestra confianza en nuestras finanzas y en nuestra moneda. Y dicho de paso, no hay empresa petrolera del mundo de las que tienen mayor presencia en este ámbito que no haya tenido la necesidad de hacer ajustes a sus finanzas. Pemex no es la excepción. Muy amable. Bueno, dice el secretario de Hacienda que el recorte de 132,000 millones va a ser principalmente en gasto corriente. Yo quiero preguntarle, gasto corriente es salarios y gastos de operatividad. Si ustedes como diputados están dispuestos a que se reduzca el salario de los legisladores, de los diputados, a que se reduzcan sus gastos, porque además la Auditoría Superior el año pasado mencionaba que no entregaban cuentas claras, y a que se reduzcan también los gastos de los altos funcionarios públicos, que ya ha habido con 3 recortes, pero no ha habido ninguna reducción al salario de los altos funcionarios y de los legisladores. Hace muchos años que en la Constitución no existen altos funcionarios. Existen servidores públicos de la administración federal, estatales y municipales. Los diputados, las diputadas somos servidores públicos, con la diferencia que somos resultado de una elección popular. La Cámara debe actuar con sentido de responsabilidad, primero porque es su obligación jurídica y por elemental solidaridad con los demás. En consecuencia, esta ha sido la consigna con la que se aprobó el presupuesto o la parte correspondiente al Poder Legislativo en el presupuesto de egresos de 2016. Además de imprimir la obligación o reiterar nuestra obligación con la transparencia y la rendición de cuentas, porque es lo que acredita que el dinero no solo tiene un origen cierto, sino un destino justo. Creemos que el monto de los sueldos de los servidores públicos debe corresponder con la responsabilidad, y me refiero a todos los servidores públicos. Debe ser, insisto, lo justo. Ofrecer una baja indiscriminada no deja de tener cierta dosis demagógica, como si alguna reducción que acaba en el monto presupuestal general por no ser significativa, no es en consecuencia algo que impacte positivamente en las finanzas públicas. Tenemos que ser responsables y la gente, sean diputadas, diputados o servidores públicos en general, debe ganar lo justo. Gracias.